porque por todas partes nosotros miramos acerca de los pactos, y lo que vamos a estar introduciendo en las próximas semanas es en lo que es el nuevo pacto y toda la escritura que está en el nuevo pacto y toda la profecía envuelta en este proceso, en estos pactos. Entonces, hoy como dijimos, nos vamos a concentrar en los pactos y en la adopción. Hoy continuamos con los pactos, lo cual es la base principal del Brit Hadashah, lo que nosotros conocimos como Nuevo Testamento. Brit Hadashah se traduce como pacto renovado. Entonces, Jacob es el poseedor de los pactos del Eterno. La semana pasada hablamos de los pactos de Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora vamos a ver el pacto cuando Jacob traspasa el pacto a su generación, aunque nos vamos a enfocar en una de las bendiciones que se le dio a Efraín y Manasés, es decir, a José, a las tribus de José. Entonces, Jacob es el poseedor de los pactos del Eterno, a estas alturas. Y entonces, antes de morir, tiene que dejar el legado a su descendencia. Y esto le lleva a adoptar a sus nietos, Efraín y Manasés. Como él tiene que dejar ese legado y tiene que asegurarse que la próxima generación es poseedora de esos pactos, entonces él tiene que hacer un acto de adopción. Y ese proceso de adopción lo miramos en Génesis capítulo 48. Solo vamos a leer el verso 3 al 5. Génesis capítulo 48, verso 3 al 5, dice así: E Israel dijo a José, el Shaddai, el Shaddai se traduce como el Todopoderoso o el Todosuficiente. Entonces, esto fue lo que dijo Jacob a José: el Shaddai se me apareció en Luz. Luz era la ciudad en la cual estaba durmiendo Jacob cuando tuvo la visión, y él le cambió el nombre a la ciudad y le puso, ¿cómo le puso a ese lugar? Betel, que significa casa de Elohim. Entonces, el Todopoderoso, el Todosuficiente se me apareció en Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, diciéndome: he aquí, yo te bendeciré y te haré fecundo, haré de ti multitud de naciones, y daré esta tierra por heredad eterna a tu descendencia después de ti. Eso se lo está diciendo a José porque se le tiene que dar la bendición que él recibió, que recibió Abraham, Isaac y Jacob, y ahora esta bendición está siendo puesta sobre la descendencia de José. Ahora pues, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a la tierra de Egipto, míos son, míos serán, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Este método de adopción es la manera de poderse asegurar que la bendición de los pactos o la generación venidera iba a ser poseedora de esos pactos y de esa bendición. Este es un proceso de adopción en el cual podemos leer todo el capítulo, pero nos vamos a brincar hasta el verso 11, que dice: y dijo Israel a José:
Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí que Elohim también me ha mostrado tu descendencia. ¿Perdón? Capítulo 48, verso 11. Ahí mismo en Génesis. Entonces Israel deja de saber a Joseph que él pensó que nunca iba a poder mirar su rostro. Sin embargo, no dice que pudo mirar su descendencia, sino que dice que Elohim me ha mostrado tu descendencia. Elohim me mostró tu descendencia, lo cual esto me mostró significa que fue una revelación que el Todopoderoso le dio por medio de una visión o X, pero le reveló la descendencia y el futuro de esa descendencia. Eso es lo que le está diciendo. Lo que abarca esta declaración. Verso 12 dice: y quitándolos José de sus rodillas, se postraron frente a él con sus rostros en tierra. Este es un acto de reverencia que se hace, pero él los tenía entre sus rodillas, que era un método de poderlos adoptar, o era un método de adopción. No vamos a entrar ahorita en los términos legales del Medio Oriente de adopción, pero lo que él está haciendo, está utilizando una metodología de adopción, que los ponía entre sus piernas como señal de que ahora eran simiente de él. Es la declaración que él está haciendo con eso. Entonces, dice el verso 13, luego Joseph dirigió a sus dos hijos, porque sus hijos se postraron, y esto fue un proceso, Efraín con su derecha hacia la izquierda de Israel. Y si ustedes se fijan, no dice que la dirigió hacia Jacob, sino la dirigió hacia Israel. Israel es el nombre que posee las bendiciones. Y es Israel es el que adopta. Por eso es el que lo está adoptando. Entonces, Efraín significa fecundo también. Y Manasés con su izquierda hacia la derecha de Israel, acercándoselos. Y hemos hablado que hizo como una forma, lo que nosotros conocemos como forma de cruz, que es una letra, una taf, que es una señal de pacto. Entonces, dice el verso 14, pero Israel, extendiendo su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés. En esa declaración que Israel hizo, que Yahweh le mostró la descendencia, posiblemente ahí le mostró la multiplicación de Efraín y la bendición que iba a llevar sobre sus hombros Efraín, que fue cuando los adoptó. Luego bendijo a Jacob a José, su hijo, diciendo, el Elohim ante el verso 15. Luego bendijo Jacob a Joseph, su hijo, diciendo, el Dios ante quien fueron agradables mis padres, Abraham y Isaac, el Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Abunden y sean fecundos equivale a multiplíquense como lo hacen los pescados. Pero multiplíquense como pescados sobre la tierra. Esa es la declaración que él está haciendo.
En español muchas veces no podemos tener la apreciación del verso, porque se pierde mucho contenido. Pero en hebreo sí se puede tomar en cuenta o se puede apreciar con un mayor valor las palabras, porque son polivalentes. Es decir, tienen múltiples significados. Entonces, al darse cuenta Joseph de que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre: no así, padre mío, sino que este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Entonces le dice: sí, yo sé lo que estoy haciendo. Es cierto que Manasés es tu primogénito, pero él será una gran nación, será un gran pueblo. Y de hecho, cuando ellos entraron a la tierra prometida, Manasés se hicieron dos partes, porque era muy numeroso el pueblo, y se hicieron dos partes. Una parte quedó de un lado del río, otra parte quedó del otro lado. Por eso dice que hay pasajes de la Escritura que dice que la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque media tribu está del otro lado y la otra media tribu está del otro lado. Entonces, esa fue muy fecundo. Entonces, cuando dice que Efraín será multitud de naciones, esa es una palabra hebrea que se pronuncia Melahagoim, que es la multitud de las naciones, o que se conoce en todo el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, se conoce como los gentiles o los justos de las naciones. Entonces, lo que Jacob está mirando, que Yahweh le mostró, es que su pueblo va a ser numeroso, pero van a estar asimilados entre medio de las naciones. Eso es lo que él está mirando. Por eso es que se van a multiplicar como los pescados entre las naciones. Cuando Yeshua les dice a sus discípulos: vengan, que yo les voy a hacer pescadores de hombres, está haciendo que se cumpla una de las grandes profecías que está en Jeremías 16, que dice que mandaré pescadores a que los pesquen. Y después de que mandó pescadores a que los pesquen, mandará cazadores a que los cacen. Ahorita, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, nosotros somos los pescadores que estamos viniendo a pescar a los efraimitas. Pero lastimosamente, los que no se dejen pescar, al rato tendrán que ser cazados. Lo mismo que sucedió en Alemania. En Alemania vino un profeta de parte del Eterno a decirles a todos nuestros hermanos Yahudim que tenían que salir hacia Israel, porque el Padre los quería llevar a Jerusalén, pero se negaron. Muy pocos fueron. Y los que se quedaron en Alemania fueron los que sufrieron en las manos de los cazadores. Y tuvieron que salir de maneras muy dificultosas. Entonces, lo que está sucediendo ahora mismo es que el Padre está mandando cazadores, y hay de aquellos que no se dejen, está mandando pescadores. Porque los cazadores vienen atrás de los pescadores. Es la persecución, la opresión. Viene la opresión, y serán salvados de esa ira venidera solamente los que caminan en obediencia. Los que no caminan en obediencia se quedarán. Y esos son los que sufrirán la caza.
los que serán cazados, es decir, los que serán oprimidos, y muchos de ahí saldrán, porque muchos les costará la vida. Muchos pagarán con la vida, y son los que dice Apocalipsis, que salieron de todas lenguas, de todas tribus y de todas naciones, entre medio de la gran tribulación. Entonces continuemos leyendo. Esta profecía que se está declarando sobre Efraín es de suma importancia que la tengamos presente en todo tiempo, cuando nosotros leemos el Brija hacia el Nuevo Pacto. Verso 20 dice: y en aquel día los bendijo diciendo: en ti será bendecido Israel. Y dirán: Dios te haga como Efraín y Manasés. Y esta oración o esta declaración es la que hacemos nosotros todos los Shabbat sobre nuestros hijos varones. Y en ti se bendecirá todo Israel. En ti se bendecirá Israel. Esta descendencia tomó el nombre de Israel. Efraín tomó el nombre de Israel. Por Israel es que será llamado Efraín, o la descendencia de Efraín. Y esa descendencia de Efraín se está levantando por todas partes. De hecho, el día de ayer le compartí a algunos hermanos un video. Compartí un video de un judío ortodoxo, de esos que tienen los peyote aquí, que a él se le reveló, el Padre le reveló la restauración de las 12 tribus de la casa de Israel, lo cual no muchos judíos entienden la restauración de la casa de Israel. Y este judío ortodoxo no reconoce que Yeshua es el Mesías de Israel. Pero a él se le reveló que las 12 tribus de la casa de Israel están dispersas por todas las naciones, y dice que todos los que se vienen despertando, dice, no se tienen que parecer como a mí. No necesariamente tienes que tener esto, no necesariamente tienes que tener esto. No tienes que tener necesariamente los tzitzit. Es lo que le está diciendo, los tzitzit. Para ser un israelita, primero los llevas en tu mente y en tu corazón. Primero viene esa conexión en tu mente y en tu corazón. Dice, y se empezaron a levantar por todas partes. No dijo que, no sé si ya sepa que se están levantando por todas partes. Pero dijo, pero se empezaron a despertar uno aquí. Oh, yo amo Israel. Oh, yo amo la Torah. Yo amo la Biblia. Y van a empezarse a sacudir de sus sistemas religiosos y van a empezar a buscar la Torah. Van a venir de todas las religiones. Y él mismo lo estaba diciendo. Van a venir muchos del sistema cristiano, muchos del sistema musulmán, muchos de sistemas religiosos distintos. Que es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Que mucha gente está retornando a los pactos. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que todos podamos retornar a los pactos. Continuamos leyendo, verso 21. Luego Israel dijo a José: he aquí, ya estoy a punto de morir, pero Elohim estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus padres. He aquí que yo te he dado una parte más grande que la de tus hermanos, la cual he tomado de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. La bendición que está siendo declarada sobre Efraín es una bendición doble, que es una bendición de primogénito, y dice que Dios los va a visitar y los va a recoger. Ahora, tomando en cuenta la declaración que se hizo atrás, que iba a ser una multitud de naciones, si tomamos eso en cuenta y lo movemos al marco profético, dice que los va a recoger. ¿A quién? A esa multitud de naciones en las cuales se va a convertir Efraín, que ya se convirtió en multitud de naciones. Dios los visitará. Egipto representa el mundo, las naciones.
Y de entre medio de las naciones, ahí los visitará el Eterno y los recogerá. Y es lo que está sucediendo exactamente en este momento en el cual nosotros estamos ahora. Porque esa declaración es como una declaración profética. Aunque no tenía planes de predicar, solamente quería enseñar hoy. Esa es como una declaración profética que un día en el futuro, en medio de las naciones, donde quiera que se encuentre José, donde quiera que se encuentre Israel, serán recogidos entre medio de las naciones y serán traídos a su tierra, porque Yahweh se acordó de ellos. Es lo que estamos viviendo ahora. En este pasaje tenemos un proceso de adopción. Y en este proceso de introducción a los pactos de Abraham, porque es lo que está haciendo, introduciéndolos a los pactos de Abraham, Isaac, y ahora el pacto que Yahweh confirmó con él, y Israel, de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, y en este caso, Jacob, que está adoptando a Efraín y a Manasés. En el Brit Hadashah, es decir, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, miramos que se implica la adopción, lo cual es la única forma de poder hacernos partícipes del pacto renovado, lo cual recibimos el espíritu de adopción. Y es que el espíritu de adopción es el que nos lleva a vivir dentro del pacto. Nosotros podemos mirar en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que toda persona que viene al Dios de Abraham, Isaac y Jacob viene a entrar al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y por cierto, la confirmación del pacto de Abraham es el Mesías. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que es el Mesías? Sí, Yeshua es el que viene a introducir a las personas al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora él viene a abrir la puerta por medio de su propia sangre. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 3? Verso 26 al 29, que nosotros por la fe de Yeshua HaMashiach, por cuanto creímos en Yeshua HaMashiach, por medio de la fe, de la obediencia de Yeshua, nosotros si hemos sido sumergidos en Yeshua, entonces nosotros somos linaje de Abraham. Entonces nosotros hemos sido injertados en ese linaje, que ese linaje es el que se conoce como el olivo. Ese es el linaje, porque es el linaje de Israel que se conoce como el olivo, los dos olivos. ¿Quiénes son los dos olivos? Las 12 tribus de la casa de Israel, las dos casas. Olivo cultivado, Israel restaurado. Olivo silvestre, Israel entre medio de las naciones, fuera de los pactos. Antes estaban fuera de los pactos, ahora han sido llamados para ser introducidos a los pactos. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9 dice: pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y nos va a explicar ahorita por qué es que se tiene que manifestar, si están en la carne o están en el Espíritu. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu Elohim mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Porque cuando Yeshua viene y nos injerta de regreso al pacto, entonces es que recibimos el Espíritu de Yeshua para permanecer dentro del pacto. Es el que nos mantiene dentro del pacto. Pero si el Mesías está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado,
pero el espíritu está vivo por causa de la justicia. Si el Mesías está dentro de ustedes, el cuerpo está muerto, entonces el cuerpo no tiene por qué tomar sus propias decisiones, sino el Mesías que está dentro de nosotros, que es el Espíritu. Entonces, por causa del pecado, es decir, la transgresión a la Torá. Mi cuerpo está muerto porque transgredió la Torá. Yo estoy vivo dentro de mí. Yo estoy muerto porque yo desobedecí. El que está vivo dentro de mí es el Mesías. Entonces, si yo estoy vivo y estoy caminando en obediencia, no es porque yo tenga fuerzas suficientes para la obediencia, sino porque Él puso su espíritu dentro de mí para que Él mismo me hiciera a mí caminar, o Él caminar a través de mí. Es lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 27, que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros para Él hacernos a nosotros andar en sus instrucciones. O sea que ya no mando yo, el que manda es el que está dentro de mí. Interesante. Dice, pero el espíritu está vivo por causa de la justicia, por causa de la Torá. Es que el espíritu está vivo entre nosotros. Y por causa de la obediencia a la Torá, las instrucciones de vida eterna, es que yo permanezco dentro del pacto. Y el espíritu de Yeshua, que es el mismo espíritu de la Torá, es el que me mantiene dentro del camino de los pactos. Pero en el momento que yo me resisto, entonces estoy dejando que mi carne sea la que actúe y no el Mesías. Por cuanto yo me resisto. Continuamos leyendo, dice el verso 11. Porque si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Mashiach, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach de entre los muertos, habita en ustedes, el que resucitó Yeshua HaMashiach de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El mismo espíritu que levantó el cuerpo de Yeshua cuando estaba muerto, ese mismo espíritu es el que los levantará a ustedes si ustedes permanecen firmes en ese pacto. Si ese espíritu permanece en ustedes, también los resucitará a ustedes. Dice el verso 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, es decir, de acuerdo a sus propias inclinaciones, a sus propios deseos, morirán. Pero si por el espíritu hacen morir la carne, hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. Si por el Espíritu, si por la obediencia, la instrucción del Padre, su Espíritu de santidad, ustedes se resisten a ustedes mismos y se dejan guiar por las instrucciones del Padre, o se dejan que el Padre los guíe, entonces es que ustedes permanecerán vivos y no van a morir, no van a perecer. Verso 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Y aquí es donde se empieza a poner bueno el asunto. Los que se dejan guiar por el Espíritu del Mashiach, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la Torah, de la instrucción, esos son los que son los hijos de Dios, porque han recibido el Espíritu de adopción. El que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces no tiene el Espíritu de adopción, no está dentro del pacto. Y esto es algo interesante. Verso 15. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. Porque ustedes no tienen un espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu que te lleva a vivir en temor, en miedos?
el espíritu de esclavitud. Cuánta valentía yo tengo es cuánta libertad yo manifiesto. Cuánto temor yo tengo a compartir la escritura, a compartir con otros, a vivir en obediencia, es cuánta libertad yo tengo. Si a mí me da temor, me da miedo hablarle a otros, entonces significa que yo todavía tengo mucha esclavitud en mi vida. Interesante. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, por medio de quien exclamamos, Padre nuestro, o Abba, Padre. Abba y Padre es la misma palabra. Cuando nosotros decimos Abba Padre, nosotros estamos diciendo Padre, Padre. Que la palabra es Abba Kadosh. Abba Kadosh. Que significa Padre Santo. Entonces nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. La adopción es conocida como injertos o injertados. En Romanos capítulo 11, verso 11 en adelante. Romanos 11:11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de los que rechazaron a Yeshua, nuestros hermanos Yahudim. De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. ¿Cuáles son los gentiles? Los mismos que nosotros encontramos allá, que son los hijos de José, Efraín, al cual se le dijo, se te va a hacer multitud de gentiles o multitud de naciones. Y eso ya nos lo explicó el capítulo 9. El capítulo 9 de Romanos, ahí lo dice. Continuamos leyendo entonces. Y si el tropezo de ellos ha sido riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud o su llenura? Continuamos con el verso 13. Pero a ustedes gentiles o gente que está fuera de los pactos, a ustedes gentiles o de las naciones, hablo. Yo que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Yo fui enviado a los que están fuera de los pactos, a los Melahagoim, a los justos de las naciones, los que antes estaban en los pactos, pero ahora ya no están, porque renunciaron a ellos. Dice el verso 14, para que tal vez provoque a celos a mis compatriotas y salve a alguno de ellos, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión, sino vida de entre los muertos, resurrección? Y estos que fueron excluidos, no fue todo Israel que fue excluido. Fueron excluidos los que deshonraron y renunciaron a los pactos. Fueron sacados de los pactos. Ellos mismos se dejaron sacar de los pactos, lo cual eso los llevó a asimilarse, ser un pueblo asimilado.
Dice el verso 16, pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron cortadas, no todas, sino algunas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe, por la obediencia. No te exaltes en tu mente, sino teme. Porque si Elohim no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te eximirá a ti. Entonces, aquí miramos dos olivos. Uno que es el olivo natural, en el cual estamos siendo injertados de regreso. Y en este contexto, el olivo natural es Judá. Son nuestros hermanos judíos. Es el olivo natural. Pero quien sustenta y sostiene al olivo natural es el Mesías. Yeshua es el que sustenta al olivo natural. Pero como son dos olivos, uno se separó del olivo natural, porque el olivo natural debería de tener dos ramas, y se partió el olivo en dos. Uno se hace silvestre y el otro se hace natural. El que sostiene ese olivo natural es el Mesías, y el olivo silvestre está viniendo a ser injertado, y tiene que ser injertado en el tronco del olivo natural. No tiene que ser injertado en Judá, sino en el tronco en el que sostiene al olivo, en la raíz, en el tronco, en la raíz del olivo, que es Yeshua, el Mesías. Para que ahora ambos pueblos, el olivo que estaba injertado, el olivo natural que no fue cortado, y el olivo que había sido cortado viniera a injertarse, eso se conoce como entrar en pacto. Entrar en el pacto. Ser parte de ese pacto. Ahora bien, entonces, cuando todos los que deben retornar a ser injertados, es decir, todos los que ya fueron adoptados en los pactos de Abraham, Isaac y Jacob, y en los que Jacob está declarando las bendiciones, es decir, los pactos seguirán por esa generación, y todos los que están regresando a esos pactos, de regreso al pacto, por medio de Yeshua. Entonces, cuando todos los que deben retornar a ser injertados o a ser adoptados, a recibir el espíritu de adopción, todo Israel, o todos los que han sido adoptados, son injertados en Israel, las 12 tribus. Entonces, las 12 tribus, con todos los injertados o adoptados, serán salvos. Cuando todos los que tengan que retornar a los pactos terminen de retornar, entonces las 12 tribus de Israel serán salvos todos, porque todo aquel que retorna entre las naciones
y entra en los pactos del Eterno por medio de Yeshua el Mesías, es un israelita, aunque no lo reconozca. Es un israelita. Está injertado en el olivo verde. Y hay muchos que han sido adoptados en ese olivo verde. Ahora, si nosotros lo miramos con una mentalidad radical, nosotros mandaríamos fuera del propósito del Eterno a todos los predicadores que estuvieron por durante 1700 años. Cuando todos ellos, todo ese proceso que nosotros miramos, y fue un propósito del Eterno que terminaran en las cuatro esquinas de la tierra, como quiera que haya sido, terminamos con una Biblia en la mano, y es por la manera que estamos regresando a casa. Como quiera que haya sido, por cualquiera que haya sido el sistema religioso que se haya utilizado, el Eterno utilizó ese sistema religioso para que nosotros viniéramos y entendiéramos y fuéramos injertados en el olivo verde y después revelarnos la Torah. ¿Cuándo? Ahora que se cumple el tiempo del castigo, que terminó el tiempo del castigo y ahora todos estamos retornando hacia los diseños originales. Romanos capítulo 11, verso 25, dice de la siguiente manera. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, porque este es un misterio, y estos olivos son Israel. Los dos olivos son Israel, el silvestre y el cultivado. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel, las 12 tribus, ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, hasta que haya entrado la totalidad o la plenitud, todos aquellos a los cuales se les declararon las bendiciones y los pactos, allá en Bereshit capítulo 48, Génesis 48, hasta que hayan entrado toda esa descendencia, entonces es que todo Israel será salvo. ¿Y cómo es que ha venido entrando? Generación tras generación han habido personas que se han levantado a predicar de una u otra manera el mensaje de salvación. No juzguemos a aquellos de la generación pasada que no tuvieron el honor, el privilegio de conocer los pactos que ahora nosotros estamos conociendo. Porque la generación pasada no eran responsables de este tiempo de restauración. Nosotros somos los responsables del tiempo de restauración. Somos nosotros. A nosotros es que se nos va a demandar esto. Continúa diciendo el verso 36. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando se terminen de cumplir las profecías y aquellos que fueron predestinados a retornar una vez más, retornen. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob, de las 12 tribus de Israel, porque las 12 tribus recibimos ceguera parcial. A unos se les puso la ceguera para que no reconocieran al Mesías, porque había una gran multitud que tenían que venir a ser injertados. Y los que tenían que ser injertados, no se les reveló la Torá, también se les puso el velo parcial y no se les reveló la Torá hasta que llegara el tiempo de la plenitud de los gentiles. Hasta el tiempo cuando todos tengan que regresar a los pactos, entonces es que se les tiene que correr el velo, y primero se nos está corriendo el velo a nosotros que estamos entre medio de las naciones, y después se les correrá el velo a nuestros hermanos judíos.
el velo les será quitado. Por eso es que entonces serán todos salvos, las 12 tribus, ya cuando hayan terminado de retornar todas las familias de la casa de Israel que hayan terminado de entrar a los pactos, y este proceso es el que nosotros estamos ahora mismo. Estamos llamando a Israel de las 4 esquinas de la tierra, todo el que dice Jesús es mi Señor, que regrese a los pactos de la obediencia. Porque es el tiempo de retornar a los pactos y a la obediencia. Para que entonces todos Israel seamos salvos. Todos los que hemos creído que Yeshua es el Mesías, seremos salvos. Y a Judá entonces será que se le será quitado el velo. Y a muchos de ellos se les está quitando el velo ya. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo solamente es ayudar a todas aquellas ovejas de la casa de Israel que están retornando a que vengan y enseñarlos cómo caminar con el conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros no fuimos llamados a apantallar a nadie ni a hacer menos a nadie. Nosotros fuimos llamados a ser parte de la restauración, no parte de las guillotinas. Porque las guillotinas también tendrán su parte. ¿Quiénes son las guillotinas? Que llene y corta la cabeza. Yo le llamo guillotina a todo aquel que viene con un sentimiento radical. Aplique el radicalismo en su vida, no se lo aplique a los demás. Yo tengo que ser radical en mi persona. En mí yo tengo que ser radical. Pero yo no tengo por qué ser radical con los demás. Porque ese es trabajo que el Eterno hace. Porque yo no conozco la situación de mi hermano. Yo no tengo ni siquiera derecho de criticar a mi hermano por lo que él está haciendo o no está haciendo. Mi trabajo es enseñarle a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo al conocimiento que el Eterno me ha dado. Yo no puedo llevar a alguien a otro nivel que yo no he subido. Ni tampoco estoy intentando llevar a nadie, subir a nadie. Porque entonces entraríamos a ponerle carga a la gente y seríamos peor que los fariseos del primer siglo. Nos convertiríamos entonces en faraones, en vez de ser guiadores del pueblo del Eterno, o soporte al pueblo del Eterno. Entonces, dejémonos guiar. Dejémonos guiar. Y no le seamos carga al que nos está guiando. Y los que estamos guiando, no queramos llevar al pueblo demasiado rápido. O sea que todos nos tenemos que poner en nuestro lugar. Todos. Los que ya tenemos un poquito de más conocimiento, no le arranquemos la cabeza con el conocimiento que el Eterno nos ha dado al que apenas viene, porque muchas veces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo, queriendo que una persona haga las cosas como yo las estoy haciendo. Por ejemplo, viene una persona que apenas está empezando a entender las cosas. Y está en su proceso de transición. Empieza a guardar Shabbat, pero todavía tiene compromisos en la iglesia. Y hace su Shabbat en la casa y arranca para la iglesia. Y esto nomás es un ejemplo que yo les estoy poniendo. Y si yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Usted no tiene más que ir a la iglesia. Porque entonces usted no es Israel. Espérame. Que lo está llevando en el proceso es el Eterno. Ahí me llevó 2 años la transición. 2 años me llevó la transición para poder saber exactamente lo que yo tenía que hacer. 2 años me llevó. Si a mí me llevó 2 años, ¿qué me hace pensar que a mi hermano le va a llevar
2 meses. Aunque yo personalmente creo que tenemos que ser radicales en cuanto tomamos la decisión y empezar a caminar, pero no todos tenemos la misma capacidad de razonamiento. No todos lo procesamos de la misma manera. No todos tenemos las mismas responsabilidades a la hora de dar un paso. Exacto. Ahí me llevó un proceso de 2 años, porque yo era el evangelista de la iglesia. Yo era el misionero de la iglesia, aunque no lo querían reconocer. Pero a la hora de sacarte la responsabilidad, no vas a agarrar y tirarlo todo. Tú vas a tratar de hacer una transición lo más pasiva posible para ver si alguien de ahí quiere lo mismo que tú estás haciendo. Sí. Interesante. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Primera carta de Corintios? Segunda carta de Corintios 3:16. ¿Qué dice? A ver. Segunda carta de Corintios 3:16. Dice, pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo les será quitado. ¿Sí? Cuando se vuelve, se le quita el velo para que pueda entender lo que va a hacer. Esto es lo que yo siempre digo. ¿Entendiste algo? Empiézalo a practicar. Que el resto de las cosas se te van a ir revelando gradualmente a cómo vas caminando. Y esto es algo sumamente interesante. Terminamos entonces regresamos a Romanos capítulo 11. Nos quedamos en el verso 27. Y entonces verso 26 y 27. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Apartará la iniquidad, apartará el pecado de Jacob. Y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. O sea que yo les perdonaré sus pecados y ellos entrarán al pacto. Que ese es el pacto de la adopción. Y está citando Isaías capítulo... hay dos versos que están citándose aquí. Isaías capítulo 59, verso 20. Isaías 59, 20. Dice, entonces el Redentor vendrá a Sión, y aquellos de Jacob que se aparten de la iniquidad, declara Yahweh. Entonces, en cuanto a mí, declara Yahweh, este es mi pacto con ustedes, mi espíritu que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, declara Yahweh, desde ahora y para siempre. Entonces lo que está declarando aquí, Rab Shaul está declarando 2 profecías que están teniendo cumplimiento. La otra es, ahí mismo Isaías capítulo 27, capítulo 27, verso 9, que dice de la siguiente manera: por lo cual, no con esto será perdonada la iniquidad de Jacob, y con todo
este fruto se alimentará su pecado, cuando ponga todas las piedras del altar como piedras de cal, pulverizadas, de modo que ya no se erigirá ídolos ni falsos dioses. Cuando ya no haya más ídolos ni dioses, entonces se les serán perdonados sus pecados. Y no sé por qué, pero tengo en la mente Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Pues no lo tiene las notas ni nada de eso. Dice, sí, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yud-Heh-Vah-Heh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Recuerdo que Rab Shaul dijo que el que está en el Mashiach es una nueva criatura, las cosas anteriores ya dejaron de ser y aquí son todas las cosas hechas nuevas. Entonces el Eterno perdona las iniquidades pasadas, no las futuras. Porque hay una línea de pensamiento que creo que es algunos bautistas que creen que una persona que ya fue salva incluso se puede suicidar y no perder su salvación. Es lo que dice esa línea de pensamiento. Sin embargo, lo que la gente le llama salvación es ser injertados en el pueblo de Dios. Y ser injertados en el pueblo de Dios pueden ser cortados también o arrancados del pueblo de Dios si no guardan los mandamientos de Dios. También pueden ser cortados. A mí no me corresponde decir, este sí, este no. Esa no es mi función. Esa es función del Todopoderoso. Entonces, vamos a concluir hoy en este día con otro pasaje de la Escritura que está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Este concepto se conoce como predestinados para ser adoptados o injertados o traernos al pacto mediante Yeshua HaMashiach. Y esto lo vamos a mirar en Efesios capítulo 1 del verso 3 al 5, que dice: bendito es Elohim, Padre nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Yeshua el Mashiach, Yeshua o en el Mesías, según nos escogió de antemano en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. Fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde cuando se formó la tierra con el propósito de poner al hombre en la tierra, para que fuéramos a la imagen y a la semejanza del Todopoderoso, para que habitáramos en un nivel de santidad eterna. Pero ese plan tuvo que ser pospuesto. Bueno, no voy a usar la palabra pospuesto. Tuvo que ser modificado para ponerlo a un futuro hacia un futuro más adelante. Porque Adán
violó el pacto, salió del pacto y tuvo que ser expulsado del jardín y fue predestinado a que regresara otra vez su descendencia al jardín. Pero tiene que haber un proceso de restauración. Verso 5 dice, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Yeshua HaMashiach según el beneplácito de su voluntad. En Yeshua HaMashiach Él nos adopta de regreso, que se pudiera decir este tipo de adopción que es introducción a los pactos o traídos de regreso a los pactos. Porque al Padre le plació, por su plácito amor, porque Él le plació amarnos con ese amor, y Él nos amó primero a nosotros. Un pacto lo hace el personaje con mayor estatus, y todos los pactos los ha hecho el Eterno con el hombre, no el hombre con el Eterno, que son dos cosas distintas. Cuando ponemos al hombre a hacer pacto con Dios, estamos bajando a Dios y estamos subiendo al hombre a un estatus mayor que Dios. Y eso es una deshonra. Para que Yeshua suba. Y esto lo hace con una persona con mayor privilegios. El que hace el pacto pone las condiciones, por lo cual es imposible que un hombre haga pactos con Elohim. Cuando venimos a hacer pactos con Elohim es como ponernos en mayor posición que Elohim. Lo que sí se puede hacer es un voto. Y dice la Escritura que cuando nosotros nos prometamos un voto al Eterno, no tardemos en cumplirlo, que es una promesa. Un voto es una promesa. Y nosotros estamos siendo traídos a los pactos para que ahora dentro de los pactos nosotros podamos vivir en libertad. Por eso es el documento de la Torá, es un documento de instrucciones para vivir en libertad. Y no vivir en libertad es vivir en esclavitud. Hay libertad. Donde está el Espíritu del Eterno, ahí hay libertad. Entonces, si nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción, entonces nosotros tenemos el Espíritu de libertad y tenemos la Torá o la instrucción del Padre escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, yo quiero decirles que cuando nosotros recibimos la Torá en la mente y en el corazón, no la recibimos de una, sino que es gradual. Debemos de llegar al grado donde tenemos la Torá escrita en nuestra mente, realmente, verdaderamente, y en nuestro corazón. ¿Y cómo es que llegamos a ese nivel? Leyendo, estudiando. Es la manera que la Torá se va metiendo gradualmente dentro de nosotros para que realmente la podamos vivir. O que alguien me explique cómo conoceremos las instrucciones si no la leemos. Y así nosotros podemos guardar Shabbat y las fiestas. Pero si nosotros no leemos su palabra, entonces no está metiéndose dentro de nosotros. O entonces, ¿cómo se va a meter? El Espíritu viene y nos da la habilidad para que se pueda meter en nuestra mente, para que la recordemos, que la tengamos presente, y en nuestro corazón para que la amemos y sea dentro de nosotros que sale la intención de guardarla. Que no sea porque otro nos está llevando a hacerlo.
sino porque sea que de nosotros sale la obediencia. Que nadie nos tenga que decir, porque nosotros tenemos memorizados todos los mandamientos, todas las escrituras, pero si no sentimos las ganas de obedecerlos, entonces están en la mente, pero no están en el corazón. Y el propósito es que estén en la mente y en el corazón. Una vez que los mandamientos están en la mente y en el corazón, no necesitamos que alguien venga a enseñarnos. Porque Él ha puesto su espíritu entre nosotros para que nadie nos tenga que enseñar. Eso lo dice, creo que es la primera carta de Juan, capítulo 2. Que nosotros no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Siempre y cuando nosotros tengamos el espíritu del Eterno y el amor por la obediencia a la Escritura. Y ahí es donde se cumple lo que está escrito. Entonces ya nadie necesitará enseñar a nadie. ¿Por qué? Porque entonces tendrá metida aquí la instrucción y aquí, para tenerla siempre presente y obedecerla siempre. Vamos a orar para despedirnos, porque tengo un compromiso que tengo que asistir ahorita. Abacados, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por este tiempo especial que nos ha permitido estar aquí, reunirnos y poder bendecir, exaltar, honrar tu nombre a través del estudio de tu palabra. Quiero pedirte, Padre amado, que si ha salido pensamiento, conceptos de hombre, los eches por tierra, no de ningún fruto, pero todo lo que haya venido de tu majestad venga trayendo fruto al 100%. He presentado tu palabra, Abacados, desde el entendimiento que su majestad me ha dado, y lo he hecho con temblor y temor delante de ti. Abacados, mis palabras como hombre, no dejes que den fruto. Pero las palabras que tú has hablado a través de mí, Abacados, hazlas que vengan dando fruto al 100%. Le pido a su majestad que cada día me des la oportunidad de poder exponer tu palabra con mayor claridad y con mayor precisión, para que siempre sea tu nombre honrado, exaltado, eternamente y para siempre. Gracias, oh Adonai, por este tiempo maravilloso que tú nos has obsequiado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás su nombre con toda tu mente y con todo tu corazón, con todo tu ser y todas tus fuerzas. Bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre y su reino para siempre, jamás. Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yair Adonai panabaleja vijoneja veyesheneja shalom. Que Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes. Que Yahweh nuestro Elohim les mire con agrado y deposite shalom en sus corazones. Para que se cumpla lo que está escrito, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Espíritu de Yeshua HaMashiach muere siempre dentro de cada uno para poder guardar sus mandamientos y seguir su ejemplo. En el nombre y la autoridad de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amada familia de YouTube, que el Eterno les bendiga poderosísimamente y esperamos podernos escuchar el viernes con el favor del Eterno.